¿Se abre el gobierno de Estados Unidos o no? Porque después de casi 41 días de cierre, podemos decir que hay más consenso para terminar con este bloqueo. Sin embargo, ahora que podría reabrirse, surgen más preguntas que respuestas. ¿Por qué los demócratas siguen defendiendo hasta el final el financiamiento del Obamacare? ¿Y por qué entre las subvenciones federales aparecen millones destinados a inmigrantes ilegales? En teoría, todo esto es para la equidad, para la salud de todos los estadounidenses, pero hay documentos que muestran otra cosa. Pues un nuevo informe revela que casi 200 millones de dólares en subvenciones federales fueron usados para financiar programas de salud destinados a inmigrantes ilegales, incluyendo fondos que fueron a California, Florida y Washington, D.C. Mientras que millones de estadounidenses siguen sin cobertura médica y mientras que los hospitales en todo el país están al borde del colapso. Ahora, en este cierre del gobierno en que los demócratas exigen mantener los fondos para el Obamacare, los republicanos toman un camino contrario, totalmente contrario. De hecho, dijeron que ese es un sistema que solo beneficia a las aseguradoras y a la burocracia, mientras que la salud no llega a la gente. Es así que hoy en América Revelada le mostraremos cómo un cierre de gobierno dejó al descubierto algo más profundo, mucho más profundo. Un sistema donde el dinero de los estadounidenses terminó alimentando a la política y a la ideología, mientras que las verdaderas necesidades de los ciudadanos quedaron en el olvido. Quédese que ahora vamos con los datos. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Después de casi ya 41 días de parálisis, el gobierno de Estados Unidos posiblemente ya esté más cerca de reabrir sus puertas. Ayer por la noche, ayer domingo, el Senado aprobó un acuerdo bipartidista para poner posiblemente fin al cierre del gobierno con un parche temporal de dinero que va a alcanzar a pagar los gastos hasta el 30 de enero del 2026, lo que se llama resolución continua. Y lo que se aprobó es porque, se aprobó finalmente porque 8 senadores demócratas rompieron filas y se unieron a los republicanos, entre ellos el demócrata Tim Kaine de Virginia, que representa casi 150,000 empleados federales que ya llevan más de un mes sin recibir su sueldo. El voto fue de 60 a 40, es decir, el mínimo necesario para poder romper este bloqueo legislativo. Y con ello, dar así la posibilidad de reabrir un nuevo capítulo de este gobierno, pues es el cierre más largo de la historia del país, con miles de empleados federales sin cobrar, las oficinas que están cerradas, aeropuertos que están colapsados. Recordemos que estamos a 2 semanas del Día de Acción de Gracias, es decir, que esto puede incrementarse aún más si no se decide luego. También hay millones de familias que están esperando una respuesta a todo esto. Pero lo que muchos no saben es que detrás de este cierre histórico no solo hubo una pelea política, sino un enfrentamiento por algo mucho más grande, justamente el control del dinero público y del sistema de salud, del cual vamos a profundizar en un momento, porque antes tenemos que aclarar que este acuerdo no resolvió todo el problema que tiene el gobierno. El punto más conflictivo sigue siendo el sistema de salud, especialmente las subvenciones de Obamacare, que los demócratas quieren extender por un año más, mientras que los republicanos, por su parte, denunciaron que gran parte de esos fondos están mal dirigidos o desperdiciados, incluso llegando, según auditorías, a beneficiar a inmigrantes ilegales y a empresas aseguradoras multimillonarias. Y fue justamente ese punto, es decir, la financiación del sistema de salud, lo que mantuvo hasta el día de hoy el país paralizado, que ya van 6 semanas. Porque el punto está en si el Estado debe seguir subsidiando o no este sistema que para el presidente Donald Trump solo beneficia a las aseguradoras y no a los ciudadanos. O hay que, reformarlo para que ese dinero llegue directamente a la gente. El presidente Trump publicó en su cuenta de Truth Social algunos mensajes sobre este tema. Veamos. Dice, basta de cientos de miles de millones de dólares para las aseguradoras apoyadas por los demócratas por el mal Obamacare. El dinero debe ir directamente a la gente, dice el presidente, sacando a las aseguradoras abusivas del sistema de salud corrupto. La gente puede comprar su propia póliza mucho mejor, por mucho menos dinero.
ahorrando una fortuna, bueno, dice el presidente Donald Trump. Y después también publicó otro mensaje sobre este mismo tema que dice lo siguiente, pidiendo directamente que el dinero llegue a la gente. Dice, recomiendo a los senadores republicanos que los cientos de miles de millones de dólares que actualmente se destinan a las aseguradoras que solo buscan lucrarse para mantener el deficiente sistema de salud de Obamacare, se envíe directamente a la gente. Recomiendo a los senadores republicanos que los cientos de miles de millones de dólares que actualmente se destinan a las aseguradoras que solo buscan lucrarse para mantener el deficiente sistema de salud de Obamacare, se envíen directamente a la gente, dice el presidente, para que puedan adquirir su propio seguro médico mucho mejor y aún les sobre dinero. En otras palabras, quiten ese dinero a las grandes y malvadas aseguradoras, dénselo a la gente y eliminen por cada dólar gastado el peor sistema de salud del mundo, Obamacare. Por cierto, debemos acabar con la obstrucción parlamentaria, hablando del cierre del gobierno. Y también compartió un gráfico, este gráfico que está aquí en pantalla, que lo que hace este gráfico es una tabla comparativa en realidad que muestra el valor de las acciones de varias aseguradoras en el año 2010, que es justamente el año en que se aprobó el Obamacare, versus este año 2025. Y aquí destaca la diferencia de precio que tenían las compañías desde que abrió el Obamacare al día de hoy. Destaca, por ejemplo, compañías que se han enriquecido gracias a la ley de Obamacare. Aquí se puede ver, por ejemplo, si vemos el primero, United Health Group, como el aumento del valor de las acciones, que es un efecto secundario del crecimiento de la empresa gracias a Obamacare. United Health ahora vale unos más de 300,000 millones de dólares en el mercado, frente a lo que costaba antes en marzo del 2010. Es así que, las cuotas, por supuesto, son más altas y esto, en parte, es por los millones de nuevos clientes cubiertos bajo la ley de Obamacare. Pues justamente lo que hizo Obamacare es traer más de 20 millones de nuevos clientes al mercado, de gente que antes no tenía seguro, lo que significa que más dinero es para estas aseguradoras. Ahora, lo más interesante de este negocio para estas empresas es que los subsidios son pagos garantizados por el gobierno. Pago garantizado que no es para usted, no va directamente a su familia, sino van a las aseguradoras. Las aseguradoras son las que reciben el dinero total, el dinero completo de la cuota de su salud. Por ejemplo, imagine que usted compra un plan de salud Silver, vamos a llamarle Silver, en Marketplace. El costo total de ese plan, pongamos que son $500 al mes. Esa es la cantidad, $500 es la cuota completa, ¿verdad? Por mes. Usted entonces paga una parte de esa cuota, dependiendo de sus ingresos y del subsidio que tenga. Pero la aseguradora recibe el valor completo, es decir, la aseguradora va a recibir los $500 completos. Y si usted tiene, por ejemplo, un subsidio de $400, ¿sí? Es decir, que usted va a pagar por mes solo $100 de cuota al mes. Y el gobierno es el que le va a dar los $400 a la aseguradora de lo que falta, ¿sí? Por cierto, cuando digo que el gobierno le va a dar a la aseguradora, no estoy hablando que va a salir del bolsillo de los políticos, sino estoy hablando que ese dinero viene del dinero de todos los estadounidenses que pagan sus impuestos. Todos pagan esos $400 a la aseguradora. Ahora, si usted no tiene subsidio, usted va a ser el que va a pagar los $500 completos. Así es que funciona Obamacare. Es por eso que el presidente Donald Trump cree que el gobierno usa los impuestos de la gente para darle cientos de miles de millones de dólares en subsidios a estas grandes y malas aseguradoras, como lo llama el presidente Donald Trump, que se enriquecen al subir sus acciones, mientras nosotros, los mortales, pagamos deducibles altos y con pocas opciones de tratamientos de salud. El presidente Trump propone entonces cortar este sistema y dar el dinero directamente a las personas para que compren sin intermediarios. Y mientras el presidente plantea todo esto y se discute estas posibilidades en Washington, afuera, el costo real del cierre de este gobierno lo están pagando los ciudadanos.
familias sin asistencia alimentaria o SNAP. Hablo de gente real aquí, ¿sí? Hablo de la gente real, de la gente viva. No estoy hablando de los casos de fraude que hablamos la semana pasada en otro episodio, en el que, como hablamos también, algunas personas cobraron varias veces y al mismo tiempo la ayuda alimentaria o beneficios que fueron recibidos por personas ya fallecidas. No, estoy hablando de los 42 millones de estadounidenses que dependen de este programa para poder comer. Además de, por supuesto, los miles de veteranos que están sin atención médica por el cierre del gobierno y también de los trabajadores del gobierno que están recurriendo a préstamos para poder pasar este tiempo, para poder sobrevivir. Y ahora, bueno, ya que el acuerdo está más cerca, está sobre la mesa para salir de este cierre, el cual, por cierto, es para financiar, como dije antes, el gobierno solo hasta final de enero del 2026, lo que le daría tiempo a los responsables de la asignación de fondos para que puedan elaborar proyectos de ley a largo plazo, para que financien, como debería ser, al gobierno hasta el final del año fiscal, que finaliza el día 30 de septiembre del 2026. Ahora, mientras todo esto se está definiendo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Hay algo que nadie esperaba que salga a la luz. Una información que justamente revela que millones de dólares en subvenciones federales fueron usados para financiar la salud de inmigrantes ilegales. Un informe independiente del grupo Open the Books, que es una organización sin fines de lucro y en su página web dicen que no es partidista, reveló algo que muchos sospechaban. Millones de dólares en subvenciones federales terminaron beneficiando a inmigrantes ilegales. Veamos qué dice este estudio. Dice, bueno, se ha destinado casi 200 millones de dólares en subvenciones federales directas a la ampliación de programas para atender a inmigrantes indocumentados. Vamos un poco más abajo a ver qué dice. Los inmigrantes indocumentados se han beneficiado de al menos 197 millones de dólares en subvenciones federales directas para la atención médica desde el año fiscal 2021, según una nueva investigación de Open the Books. Esta cifra no incluye el gasto indirecto a inmigrantes indocumentados a través de Medicaid. ¿Sí? Esto queda afuera. Dice, el Congreso estimó que alrededor de 27 mil millones de dólares entre los años fiscales 2017 y 2023, ni tampoco el gasto en educación que beneficia a los inmigrantes indocumentados y a sus hijos, que asciende a unos 70 mil millones de dólares anuales. Es decir, que estos casi 200 están por fuera, ¿sí? Esto es otro dinero, ¿sí? Casi 200 millones de dólares en subvenciones federales para los inmigrantes, fuera de lo que ya se sabe de el beneficio que reciben inmigrantes indocumentados de Medicaid. Bueno, dice, si bien algunos funcionarios electos insisten en que los inmigrantes indocumentados no pueden acceder a los fondos federales, los casi 200 millones de dólares identificados por Open the Books cubren subvenciones para la divulgación y el suministro de servicios de salud, junto con supuestos estudios científicos, de los cuales ya vamos a ver, destinados a ampliar los programas federales y estatales para incluir a los inmigrantes indocumentados en estos estudios. Dice, dicho gasto se ha reducido considerablemente desde que el presidente Donald Trump está en el cargo, pero dicen que en este año, en este nuevo gobierno, igual se identificaron 13 millones de dólares en gastos relevantes desde febrero de este año. Aquí vemos un gráfico que es justamente sobre las subvenciones y los programas que utilizan explícitamente para posiblemente para estos inmigrantes ilegales, ¿sí? Dice que desde el año 2021, más de 55 millones, en el año 2022, más de 20 millones, en el año 2023, más de 37 millones, y así vemos la cifra que va aumentando, ¿sí? En total, casi 200 millones de dólares. Ahora, si vamos más abajo, habla justamente de estos supuestos estudios, estas investigaciones. Por ejemplo, veamos aquí la Universidad Stanford, ¿sí? Con los Institutos Nacionales de Salud, los NIH, 4.3 millones de dólares para intervenciones en materia de ingresos destinadas a abordar las causas fundamentales de las desigualdades en el acceso al cáncer, ¿sí?
Justamente dice, el programa estudiará cómo la renta básica universal implementada por el estado de California en un programa piloto con 2,000 participantes, incluyendo inmigrantes indocumentados, puede influir en el riesgo de padecer cáncer. Dice, los resultados sentarán las bases para enfoques transformadores que permitan abordar los programas de prevención y control del cáncer en contextos de grave desventaja económica y social. Es decir, que en este estudio en California usan personas que son inmigrantes ilegales, pero que se benefician, ¿sí? Se benefician con estos estudios, se benefician en su salud. Luego también vemos otro también en la UCLA, 2.4 millones de dólares, los NIH de la Universidad de California, la UCLA, que es para investigar el acceso reproductivo entre mujeres también inmigrantes, personas sin papeles, mujeres, aquí dice, entre mujeres inmigrantes asiáticas, incluyendo las mujeres asiáticas indocumentadas, quienes enfrentan mayores barreras de acceso que sus pares que tienen documentación, los estadounidenses, ¿verdad? El objetivo a corto plazo de la investigación es identificar intervenciones de divulgación sobre la salud sexual y reproductiva que contribuyan a lograr el objetivo a largo plazo de mejorar la equidad en salud sexual y reproductiva de los inmigrantes, sus familias y comunidades. Luego también habla de la Universidad de Miami. En la Universidad de Miami se destinó $1 millón para estudiar las intervenciones culturales, dice aquí, relevantes para la conducción bajo los efectos del alcohol, dice. Esto reconoce investigaciones previas que demuestran en comparación con los residentes permanentes. Dice, los inmigrantes indocumentados tenían menos probabilidades de comprender las leyes sobre conducir bajo los efectos del alcohol, más probabilidades de consumir alcohol en exceso y menos probabilidades de percibir los riesgos asociados. Bueno, es decir, aquí vemos cómo a través de diferentes investigaciones se estuvo pagando para esta población que no está legal en el país. Pero bueno, la mayor parte del dinero no es para estas universidades, sino a programas directos que van para la salud pública. El informe también identifica unos $185 millones entregados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos a través del HRSA y el programa de Ryan White. Ryan White, aquí como vemos, es un programa que es sobre un joven Ryan White fue un joven que murió de SIDA por una transfusión de sangre infectada en 1990 y así se llama entonces este programa. Se otorgaron más de $800,000 al programa ambulatorio de VIH del norte de Nevada, que ofrece servicios como pruebas específicas para personas con alto riesgo de VIH, atención médica para personas con VIH, atención primaria, gestión de casos médicos, asesoramiento. Luego también se otorgaron más de $600,000 al programa ambulatorio de VIH del norte de Nevada. Bueno, aquí vemos diferentes subsidios para las personas que tienen VIH, para clínicas, hospitales y ONGs que atienden pacientes sin estatus legal en el país. Algunas de estas organizaciones informaron que entre 5 y el 7% de sus beneficiarios eran indocumentados. Y si bien se justifica todo esto bajo el concepto de salud pública o equidad sanitaria, lo cierto es que esos fondos federales no estaban destinados a cubrir a quienes no tienen un estatus legal en el país. De hecho, la propia ley de 1996 prohíbe expresamente que los inmigrantes ilegales reciban beneficios públicos no esenciales. Y aquí vemos también quién lidera en esta lista. California es la que ha recibido más dinero hasta este momento. California ha recibido más de $65 millones en programas de salud y VIH dirigidos a comunidades inmigrantes, especialmente en Los Ángeles y en el sur del estado. Luego sigue Florida con más de $26 millones. Washington, el Distrito de Columbia, más de $22 millones. Y luego, bueno, Nueva York,
más de 16 millones de dólares, y Texas. Pero bueno, los tres son los que lideran en esta lista, ¿verdad? Sin embargo, en estas políticas de que la salud no debería tener fronteras, a pesar de todo esto, lo que pasa es que al día de hoy, estas personas que apoyan esto no admiten abiertamente que se use este dinero para personas indocumentadas y simplemente se está desviando estos recursos a los ciudadanos que son de los ciudadanos estadounidenses para personas que son inmigrantes ilegales. Ahora, estas personas, los estadounidenses, los ciudadanos, al día de hoy no pueden pagar su propio seguro médico. Además, quienes están en contra de que justamente que se financie a los inmigrantes ilegales, dicen que justamente lo que ocurre luego de este tipo de financiaciones clandestinas, podríamos decir, es que lo que hacen es justamente fomentar aún más la inmigración ilegal, que es lo que está en contra del gobierno del presidente Donald Trump. Justamente lo que quiere hacer es cortar con la inmigración ilegal en el país. Pero bueno, si volvemos nuevamente al informe, vemos que desde febrero de este año, 2025, incluso bajo esta nueva administración del presidente Donald Trump, igual se otorgaron, si vemos aquí, dice la administración Trump intentó reducir la financiación directa e indirecta para inmigrantes indocumentados, pero desde febrero del 2025, si podemos marcar así se note más donde estoy leyendo, dice se ha destinado 13.3 millones de dólares a subvenciones relacionadas con la inmigración indocumentada y la atención médica. Mientras tanto, bueno, el aumento de la financiación para la seguridad fronteriza ha conllevado una disminución significativa de los cruces ilegales de la frontera. Bueno, aquí habla que sigue habiendo una cierta financiación a este tipo de subvenciones relacionadas con personas que están de manera ilegal en el país. Y mientras tanto, bueno, como dije antes, millones de estadounidenses siguen esperando su atención médica o están luchando para pagar sus medicamentos. Y aquí está el punto central de todo esto, porque mientras el gobierno discute si Obamacare sí, Obamacare no, o sobre cómo van a ayudar a las familias estadounidenses, aquí vemos justamente con este estudio a dónde podría estar yendo el dinero. Al parecer, una parte importante de esos fondos estaban yendo a organizaciones que asisten a inmigrantes ilegales y no a ciudadanos estadounidenses que pagan sus impuestos. Sin embargo, el líder de la minoría demócrata del Senado, el señor Chuck Schumer, sigue responsabilizando al presidente Donald Trump directamente por el cierre más largo del gobierno estadounidense. Escuchemos lo que dijo. De la crueldad de Donald Trump. Cerró el gobierno por más tiempo que cualquier presidente en la historia de Estados Unidos. Tomó a niños inocentes, veteranos, trabajadores federales como rehenes políticos, todo porque se niega a hacer algo para solucionar la crisis de atención médica. Y en su lugar sigue impulsando políticas que reducirán aún más la cobertura de las personas. No busque más allá de la guerra de Donald Trump contra SNAP. Anoche, el primer circuito reafirmó lo que los tribunales inferiores ya han dicho. Donald Trump no puede tomar a 42 millones de personas hambrientas como rehenes. No puede retener los beneficios que necesitan para alimentar a sus familias. Incluso ahora Donald Trump no está satisfecho. Hoy, aún más cruel, apeló nuevamente a la Corte Suprema para intentar no pagar los beneficios completos de SNAP. El presidente ha hecho muchas cosas crueles, desagradables y malas a lo largo de los años, pero llegar hasta la Corte Suprema, no una, sino dos veces, para asegurarse de que los niños pasen hambre, es una de las cosas más crueles que ha hecho. Donald Trump preferiría hacer sufrir a los estadounidenses hambrientos, hacer sufrir a los niños, hacer que los veteranos pasen hambre y que las personas discapacitadas sufran antes que hacer algo para reducir los costos de atención médica para el pueblo estadounidense. El pueblo estadounidense no olvidará la crueldad y la falta de compasión de Donald Trump durante las últimas 6 semanas. Y déjenme decir algo más. El pueblo estadounidense ahora ha despertado a la crisis de atención médica de Trump. La atención médica está nuevamente en la mente de las personas. Ahora la gente ve que las primas están a punto de dispararse, están aterrorizados sobre cómo van a pagar su seguro. Bueno, habla de justamente que la crueldad del presidente Donald Trump.
habla de que está haciendo, justamente pone en primer lugar el no pagar a los ciudadanos estadounidenses su servicio de salud o, bueno, el sueldo. Pero en realidad esto, si usted estuvo viendo nuestro programa, sabe que no es así. Y el dato clave para entender por qué no es así es que fueron los demócratas quienes votaron en contra de reabrir el gobierno todas las veces. 13 veces ya van votando en contra. Y solo ayer domingo fue que, 8 demócratas decidieron cambiar y unirse a los republicanos para volver a abrir el gobierno y empezar a tratar de negociar la abertura del gobierno y dar oportunidades a todos, por supuesto, ¿sí? Ya que el cierre de gobierno está afectando a todo el país. Pero también hay algo que no dice aquí el señor Schumer, es que hay dinero de este Obamacare que está siendo dirigido para inmigrantes ilegales, no para ciudadanos estadounidenses. Y como vimos, casi $200 millones. Los republicanos buscan justamente también redirigir estos fondos directamente a los ciudadanos, mientras que los demócratas quieren mantener el sistema como está, donde la línea de ayuda social y política partidista se vuelve cada vez más difusa. Así que, lo que comenzó como una disputa presupuestaria del gobierno terminó revelando algo mucho más profundo. Una red de intereses donde la salud, la política y la frontera se cruzan en el mismo punto. Usar el dinero de la gente para mantener un discurso político, este discurso político de justicia social, de oportunidades para todos, y que al final, ¿a quién cree usted que beneficia realmente? Porque los mismos fondos públicos que deberían aliviar el dolor, la salud de los estadounidenses, ayudar a los veteranos que dieron su vida a estar en servicio al país, según el informe que vimos hoy, esos fondos fueron usados para financiar proyectos que nadie votó, programas de los que nadie habla, nadie supervisa, subvenciones que terminan premiando la desidia en lugar del esfuerzo de cada ciudadano estadounidense. Quizás esta crisis, este cierre de gobierno sirva para algo más que, reabrir las oficinas públicas. Quizás sea el momento también de abrir los ojos y reconocer que el verdadero problema no es solamente económico, sino moral. ¿Qué opina usted sobre este tema? Déjeme ahí abajo su comentario, que luego estaré atenta a todos los mensajes. Además, desde nuestro trabajo aquí en América Revelada, seguiremos de cerca cómo avanza este tema, ya que, como dije antes, no está todo dicho todavía, ¿sí? Estuvimos ya 41 días de cierre. Vamos a ver cómo termina esta negociación entre los partidos. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio, y si le gustó este análisis, compártalo con toda su gente, regálenos también abajo, vaya ahí abajo y regálenos su poderoso me gusta, que ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube comparta este episodio con miles de personas más. Y si no lo hizo, suscríbase a América Revelada para que sigamos en contacto. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad.